Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque, amigos, tenemos un tema que, bueno, simplemente asterisco explosivo asterisco. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de Ander Cell y esa entrevista asterisco inédita asterisco en la que finalmente, asterisco rompe el silencio asterisco sobre Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande, la reina de las telenovelas turcas, por fin se ha sincerado y, créanme, las declaraciones son impactantes. Pero antes de sumergirnos en todo el chisme, quiero darle la bienvenida a los que son nuevos por aquí. Si les gusta el mundo de las series turcas, las noticias de los famosos, las entrevistas exclusivas y todos los secretos que se esconden detrás de las cámaras, están en el lugar correcto. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, viene mucha tela que cortar. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un romance que conquistó a millones de corazones en todo el mundo. La chispa que saltó en Love is in the air fue innegable. La química, la conexión, la pasión, todo era perfecto. Y por supuesto, la vida imitó al arte, y pasaron de ser Serkan y Eda a ser Hande y Kerem. Los fans enloquecieron. Las portadas de las revistas se llenaron de ellos. Todo era felicidad, amor y, ¿cómo decirlo? Fantasía. Pero como en toda buena historia, el cuento de hadas, lamentablemente, no duró para siempre. Después de casi 2 años de relación, la pareja anunció su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto. Y, desde entonces, el silencio. Silencio absoluto. Tanto Hande como Kerem han sido muy cautelosos con sus declaraciones, evitando hablar sobre su relación pasada, dejando a la imaginación de todos los fanáticos, y a una montaña de rumores que alimentar. Pero, aquí está la bomba. En esta entrevista, que según fuentes cercanas a Hande, es la más sincera que ha dado hasta ahora, la actriz finalmente decide romper ese silencio. ¿Y qué ha dicho? Pues prepárense porque la cosa se pone buena. Primero hablemos del contexto de la entrevista. Se dice que fue realizada para una revista de moda turca muy importante, conocida por sus exclusivas y su capacidad para acercarse a las celebridades. La revista, con gran influencia en el mundo del espectáculo, es conocida por sus portadas llamativas y por tener acceso a las figuras más relevantes del panorama turco. Se rumorea que el equipo de Hande exigió varias condiciones, entre ellas, la total libertad para responder a las preguntas y la posibilidad de revisar el texto final antes de su publicación. Esto, por supuesto, nos indica que Hande quería tener el control absoluto de lo que iba a decir. Y es que en este mundo de los famosos, la imagen lo es todo. Cada palabra, cada gesto, es analizado y diseccionado por millones de personas. Por ello, la estrategia de Hande fue clara: ofrecer una entrevista que le permitiera controlar el relato de su historia, en sus propios términos. En la entrevista, Hande habla sobre su carrera, sus proyectos futuros, sus pasiones, pero por supuesto, la pregunta inevitable llega: ¿cómo fue tu relación con Kerem Bürsin? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La expectativa era alta, la curiosidad insaciable. ¿Qué diría Hande después de tanto tiempo de silencio? ¿Revelaría detalles inéditos? ¿Cómo abordaría la separación? Hande, con una sonrisa que a la vez denota nostalgia y madurez, comienza diciendo que fue una etapa muy especial en su vida. Destaca la intensidad de la relación, el aprendizaje mutuo y el cariño que aún siente por Kerem. Sus palabras reflejan un tono reflexivo, un intento de honrar los buenos momentos vividos. Habla de la conexión que surgió de manera natural, de cómo se complementaban y de la pasión que los unía. Pero ojo, porque también deja claro que, como toda relación, tuvo sus desafíos. Y aquí es donde la cosa se pone un poco más jugosa, porque no se anda con rodeos. Habla de la presión mediática a la que se vieron sometidos, la constante exposición a la opinión pública y cómo eso afectó la dinámica de la pareja. Es innegable que la fama conlleva un precio. Cada paso de Hande y Kerem era seguido por paparazzis, cada foto, cada publicación en redes sociales, era analizada y comentada por sus seguidores. La privacidad se diluía, y la presión por mantener una imagen perfecta se hacía cada vez más intensa. Menciona la dificultad de mantener una relación normal, con la privacidad que todos necesitamos, cuando cada movimiento, cada publicación, es analizado y comentado por miles de personas.
Confiesa que en ocasiones la presión fue abrumadora y que eso, inevitablemente, generó roces y conflictos. La falta de espacio personal, la constante intromisión, desgastaron la relación. La imposibilidad de vivir una vida normal, como cualquier otra pareja, afectó la dinámica del vínculo. Pero lo más impactante y que, por supuesto, encendió todas las alarmas. Ese es lo que dice sobre los rumores que circularon durante su relación. Recuerden que siempre hubo rumores, especulaciones, sobre posibles terceras personas, sobre infidelidades, sobre, bueno, ya saben. La actriz, sin nombrar a nadie directamente, admite que algunos de esos rumores eran, por lo menos, parcialmente ciertos. Dice que hubo situaciones difíciles, momentos de confusión y desconfianza, y que al final, eso desgastó la relación. Esta declaración es un golpe directo a las expectativas creadas por los fans. El cuento de hadas se agrietaba. La perfección aparentemente no existía. No entra en detalles específicos, no da nombres, pero deja entrever que hubo situaciones que, si bien no fueron directamente una infidelidad física, sí fueron traiciones a la confianza, que rompieron la armonía de la pareja. El significado de traición a la confianza puede ser amplio. Podría referirse a conversaciones inapropiadas, a falta de honestidad, a secretos ocultos que minaron la base de la relación. Esto, amigos, es muy importante porque es la primera vez que Ande reconoce que hubo problemas en su relación, más allá de la presión mediática. Hasta ahora, siempre había mantenido una postura más diplomática, evitando entrar en detalles. Esta admisión abre un abanico de posibilidades y genera aún más interrogantes. ¿Quiénes fueron las terceras personas? ¿Qué tipo de traiciones ocurrieron? ¿Cómo afectaron estos eventos a la relación? Las preguntas se multiplican y los fans no tardarán en especular. También habla sobre el momento de la ruptura. Dice que fue una decisión difícil, pero necesaria. Que a pesar del cariño y el amor que aún sentían, ambos llegaron a la conclusión de que no podían seguir juntos. Menciona la importancia del respeto mutuo y la necesidad de priorizar la felicidad individual. Habla de la madurez que adquirieron a lo largo de la relación y cómo eso les ayudó a tomar esa decisión. La ruptura, como cualquier separación, fue un proceso doloroso. Ande reconoce que fue difícil, pero que era la mejor decisión para ambos. A pesar del amor, la relación se había desgastado. El respeto mutuo, dice, fue fundamental para llegar a un acuerdo y finalizar la relación de la mejor manera posible. Además de esto, Ande también se refiere a la relación que Kerem tiene ahora con otra persona. Con una sonrisa sincera, le desea lo mejor, y dice que está feliz de verlo feliz. Demuestra una gran madurez y una capacidad para dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Deja claro que no guarda rencor y que, a pesar de todo, le guarda cariño y respeto a Kerem. Esta es una declaración de paz, una señal de que la etapa de la relación ha quedado atrás. Ande demuestra que ha superado el pasado, que ha sanado las heridas y que está feliz por la felicidad de Kerem. La madurez y la serenidad se hacen evidentes. Pero, amigos, la entrevista no termina ahí. Ande también habla sobre el futuro. Menciona sus proyectos profesionales, su deseo de seguir creciendo como actriz y su búsqueda de la felicidad personal. Dice que está abierta al amor, pero que por el momento se está enfocando en sí misma y en sus proyectos. Ande mira hacia el futuro con optimismo. Se concentra en su carrera, en su crecimiento personal y en encontrar la felicidad. Está abierta al amor, pero no lo considera una prioridad en este momento. Su enfoque está en sí misma y en sus proyectos. Y por último, pero no menos importante, Ande dedica unas palabras a sus fans. Agradece el apoyo incondicional que le han brindado a lo largo de su carrera, y les pide que respeten su privacidad y su decisión de no hablar más sobre el tema. Dice que a pesar de la curiosidad, es importante dejar el pasado atrás y enfocarse en el presente y el futuro. Ande agradece a sus fans por su apoyo incondicional. Les pide respeto por su privacidad, una petición que seguramente será difícil de cumplir, dado el interés que despierta su vida personal. Les pide que dejen atrás el pasado y que se enfoquen en el presente y el futuro. En resumen, esta entrevista es una bomba. Ande Erçel finalmente rompe el silencio y nos da una visión mucho más clara de lo que fue su relación con Kerem Bürsin. Admite que hubo problemas, que hubo dificultades, que hubo momentos de dolor, pero también deja claro que guarda cariño y respeto por Kerem, y que ha aprendido mucho de esa experiencia.
La entrevista es un relato sincero, aunque parcial, de la relación entre Ande y Kerem. La actriz revela los desafíos, los problemas y las complejidades de su relación. Demuestra madurez y respeto hacia su expareja. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que las relaciones de los famosos no son tan perfectas como parecen. Que la presión mediática, la exposición pública y la falta de privacidad pueden afectar negativamente cualquier relación. El mundo de los famosos, con sus luces y sombras, muestra que las relaciones, incluso las más aparentemente idílicas, pueden verse afectadas por la presión mediática, la exposición y la falta de privacidad. Segundo, que Ande ha madurado mucho, que ha aprendido a lidiar con la fama y que está enfocada en su felicidad personal. Ande ha crecido como persona y como profesional. Ha aprendido a lidiar con la fama y a priorizar su felicidad. Y tercero, que esta entrevista nos deja con ganas de saber más. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuáles fueron los momentos difíciles? ¿Hubo realmente una tercera persona? Las preguntas siguen ahí, y la respuesta tal vez nunca la tengamos completa. La entrevista ha abierto la puerta a nuevas interrogantes. Los detalles específicos permanecen ocultos, dejando a los fans con la intriga y la curiosidad. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo reaccionará Kerem Bürsin a estas declaraciones? ¿Emitirá algún comunicado? ¿Decidirá romper su propio silencio? La pelota está ahora en su cancha. La reacción de Kerem podría ser crucial para cerrar este capítulo de una vez por todas, o para avivar aún más la llama del interés mediático. ¿Responderá, mantendrá la postura de silencio que ha mantenido hasta ahora? La incertidumbre es grande. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Ande? ¿Creen que Kerem responderá de alguna manera? ¿Qué opinan sobre los rumores y las especulaciones? Quiero leer sus opiniones. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!